Y en esta noche vamos a terminar el capítulo 1 de Primera de Timoteo con los versículos 18, 19 y 20. Vamos a estudiar esta noche estos 3 versículos y el tema de nuestra conferencia se titula La fe y la conciencia. La fe y la conciencia. Le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nosotros vemos en estos primeros versículos del apóstol Pablo, para terminar el primer capítulo, en primer lugar, la vida cristiana como una milicia. Y en segundo lugar, los peligros más graves que el apóstol considera que podrían acechar algún día a su discípulo Timoteo. En esta primera parte del versículo 18, encontramos que si la Biblia compara la vida cristiana con un ejército, sabemos que también la Biblia compara la vida cristiana con una familia, con un edificio, con una novia, pero también se pone énfasis en que somos como un ejército, porque estas diferentes ilustraciones nos muestran diferentes facetas de la vida cristiana. Si usamos pues la ilustración del ejército, cualquier recluta llamado a unirse a cualquier ejército sabe perfectamente bien que tendrá que pasar un entrenamiento difícil antes de poder ir a la guerra. Y esto muchos de ustedes como cristianos no lo han asimilado, no lo han comprendido, o tal vez otros no lo han querido comprender. El entrenamiento de un recluta, de un cristiano, tiene como propósito la preparación, una preparación adecuada, útil para que tú puedas sobrevivir el fuego que se viene cada día con más intensidad contra mi persona, contra tu familia, contra nuestra iglesia, contra nuestra nación. Y si nosotros no asimilamos estos conceptos y no los tomamos en serio, vamos a seguir como reclutas reprobados. Un recluta, alguien que se alista en el ejército de Cristo, tiene que pagar el precio, tiene que estudiar, tiene que hacer sus tareas, tiene que disciplinarse, tiene que tener dominio propio, tiene que luchar, tiene que pasar pruebas, tiene que pasar conflictos, tiene que ser perseguido. Todo esto te prepara para la vida, te prepara para todas las cosas que vienen sobre nosotros y sobre este mundo. Si mañana surgiera un edicto en el cual nadie pudiera comprar ni vender más que el que tuviera un sello que con el número 666, ¿cuántos de ustedes pasarían esa prueba? ¿Cuántos de ustedes ahorita ya están comenzando a autosacrificarse en muchas áreas de su vida, como una preparación a lo que se viene sobre el mundo? ¿Cuántos de ustedes están pagando el precio? Ahí me cuentan, por ejemplo, cuando que a veces el domingo no estamos aquí en este salón y nos tenemos que ir a otro lado, cantidad de cristianos, ay, estamos muy incómodos, ay, no nos podemos estacionar, ay, mejor no venimos acá. ¿Cuántos de ustedes nada más se les mueve un poquito el tapete? Porque siempre están acostumbrados a estar cómodos. Y cuando viene algo de incomodidad, ¿no recuerdan ustedes lo que la Biblia dice? Sufran penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Pero muchos de ustedes no quieren sufrir penalidades. Ya quisiéramos como en los tiempos de las catacumbas, que se reunían en las cuevas. Y ahí adoraban a Dios escondidos de los soldados. Y muchos de nosotros nos mueven tantito nada más un lugar, y si ya está frío, si ya no está bonito, si ya no es ambiental, y si no hay aire acondicionado, y si no está bien iluminado, y si no hay donde estacionarme, ya no voy. Imagínate qué clase de cristiano eres.
¿Por qué permite Dios estas cosas? Para probarnos, para ver qué es lo que hay realmente dentro de nosotros. Si realmente estamos dispuestos a seguir a Jesús a donde quiera que Él vaya. Muchos de ustedes están reprobados. No han comprendido todavía que la guerra en la que se encuentran involucrados es necesario un entrenamiento. Todas las pruebas y las dificultades que atravesamos en nuestra vida, todas sin excepción, forman parte de nuestro entrenamiento. La iglesia, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, no toda, porque no podemos generalizar, pero ustedes van a cualquier parte de Estados Unidos y no se imaginan, todas las iglesias, aire acondicionado, todas las iglesias, alfombra, todas las iglesias, lámparas, todas las iglesias, el mejor púlpito, todas las iglesias, las mejores bancas, pero ven ustedes que todas esas iglesias están vacías. Están vacías, la mayoría. El domingo se llenan porque es una actividad religiosa del norteamericano en general, hablando de asistir a una religión o a un culto o a un servicio religioso para apaciguar un poco la conciencia. Pero la mayor parte de estas iglesias no tienen ya la visita de Jesús. ¿Por qué? Porque tanta comodidad nos echa a perder. La comodidad nos echa a perder muchas veces. Y tenemos que aprender de vez en cuando a sufrir incomodidades. Si es que realmente amamos y seguimos a Jesús donde quiera que Él vaya. Todas las pruebas y dificultades forman parte de nuestro entrenamiento. Y sin este entrenamiento nunca vas a estar preparado para ir a la guerra que tenemos adelante. Ustedes denles a sus hijos jóvenes de 15, 17, 18 años de edad su coche a los 15 años, a los 17 su reloj Rolex, y la niña duerme en sábanas de seda, y se casan, y nunca tu hijo se acostumbró, y ni le propiciaste dificultades, siempre tuvo comodidades, y se casa y se enfrenta a la vida, y vienen las dificultades, se vuelan la tapa de los sesos los muchachos antes de los 25 años de edad, ya no quieren vivir. La niña le habla a su mamá, mamita, ven por mí porque no estoy acostumbrada a vivir en este petate con Pancho, yo creí que me iba a poner un palacete, un penthouse ahí en la colonia Polanco, yo no me casé para eso. Y así está la humanidad acostumbrándose ahorita a la comodidad, a la comodidad, a la comodidad. Y Dios a propósito nos estaba dando lluvias, inundaciones y terremotos para movernos el tapete, para movernos la alfombra y ver realmente en qué estamos parados. Si realmente nuestro corazón está en Dios, si estamos dispuestos a sufrir en la vida, si estamos dispuestos a dar nuestra propia vida y la sangre algún día por la causa de Jesús. Pero estamos mal acostumbrándonos, desgraciadamente, y lo estamos haciendo con nuestros hijos. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 18, este mandamiento, esta orden, hijo Timoteo, te encargo para qué. Conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites. La palabra militar viene del ámbito del ejército. Pelees por ellas la buena milicia. Pablo le está dando un mandamiento a Timoteo y el mandamiento es pelear. Pelear. Pero hermano, yo creí que la vida cristiana era una vida tranquila, pacífica, peace and love, y todo tranquilo con Diosito a mi lado. De ninguna manera, ¿quién te dijo eso? Ese no es el evangelio de Jesús. El cristiano está viviendo en un mundo, en un territorio ocupado por el enemigo, y siempre estaremos bajo alguna clase de ataques. Siempre. Y cuando no se vienen contra ti, se van contra tus hijos. Y cuando no se van contra tus hijos, se van contra tus nietos. Y si no, contra tu casa, o contra tu negocio, o contra la iglesia. Pero siempre estaremos bajo fuego. El mundo entero, 1 Juan 5:19, todo está bajo el poder del maligno. Estamos en una guerra. La vida cristiana es una guerra. No hay tal cosa como la inactividad o el estancamiento en la vida cristiana. Hay muchos que dicen, no, mejor no peleo, mejor si me voy a la línea de batalla hasta el frente, el diablo me va a pegar más feo. Acuérdense ustedes en Éxodo que Amalek, a los judíos que iban hasta atrás, son a los que destruyó, o sea, a la retaguardia.
Y siempre los cristianos que se van quedando en la vida cristiana, que no avanzan, que no luchan, que no son sacerdotes en su casa, que no tienen devocionales, que no pelean, que no tienen dominio propio, se van quedando, y viene el diablo y los asalta el próximo mes, o dentro de 3 meses, o dentro de 6 meses, pero los que se quedan atrás son los que corren el mayor peligro en la vida cristiana. Pelea, le dice Pablo a Timoteo. Esta orden debemos pasarla a todos los cristianos. En su segunda carta, 2 de Timoteo 2, versículo 2, le repite lo mismo y le dice: lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Se vuelve a poner énfasis en que somos soldados. Y en la guerra hay emboscadas, en la guerra hay traiciones, en la guerra hay ataques, unos con balas, otros con ametralladora, otros con bazooka, otros con tanques de guerra, y a veces por arriba del cielo nos caen los bombazos. Por todos lados nos llueve la guerra, hay trincheras, hay peligro en la tierra, peligro en la colina, peligro en el aire. Es una guerra. Recordemos que Timoteo tenía ya un llamado. En Hechos 16:2, él había sido llamado a la vida cristiana, y todo cristiano, todos estamos llamados a pelear por nosotros mismos, por la vida de nuestros familiares y por la vida de nuestra iglesia y nuestra nación. Cuando un varón, principalmente los varones, se duermen en sus laureles y no pelean en sus casas de rodillas, y no pelean contra las tentaciones para darle buen testimonio a sus hijos, y no pelean contra los vicios, y no pelean y no están en la guerra espiritual, entonces el enemigo viene y arrasa esa casa totalmente. Nosotros encontramos un ejemplo tremendo en el libro de Nehemías. Vayamos a Nehemías capítulo 4, en el Antiguo Testamento, cuando de repente todas las familias y los niños y los varones se vieron amenazados con una invasión del enemigo, y Nehemías en el capítulo 4, versículo 14 al 16, escribe y dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Tenemos que entender que nosotros somos responsables de nuestra casa, los varones, que somos responsables las mujeres de ayudar y de alentar y de luchar por el esposo y por los hijos. Tenemos que entender que esta vida no es fácil, no es Blancanieves, no es Cenicienta, no es Batman, no es Robin, es un hueso duro de roer esta vida. No es fácil el matrimonio, no es fácil ser padre, no es fácil ser madre, no es fácil ser cristiano, no es fácil ser estudiante. Pregúntenles a los de la UNAM ahorita. No es fácil ser un ciudadano y obedecer las leyes, pero los valientes arrebatan el reino de Dios. Y eso es precisamente de lo cual Dios nos va a demandar a cada uno de nosotros, de nuestro valor, de nuestras decisiones, de las cosas que nosotros hemos hecho para forjar nuestra propia vida. Mis pecados afectan a mi matrimonio, a mis hijos, mis pecados afectan a mis empleados en mi trabajo, mis pecados afectan a mi nación. ¿Quién dijo que alguien puede pecar sin lastimar a los demás? Todas nuestras acciones tienen repercusiones para el bien o para el mal, bendiciones o maldiciones. Y todo lo que un soldado haga en la guerra, lo hace o a favor de su ejército o en contra de su ejército, o pelea en contra del enemigo o pelea en contra de su propio ejército. No debemos de pasar por alto este llamado. Todos los cristianos somos guerreros de Dios. Si como cristianos no aprendemos a pelear por nosotros mismos,
por nuestra familia, si no tomamos a Dios en serio, si no nos hacemos responsables, si no tenemos convicciones profundas, si no comenzamos a desarrollar el dominio propio en nuestra propia vida, no vamos a poder estar listos para el mes que entra, 6 meses o 1 año. Seremos arrastrados por la ola de inmoralidad, de maldad que está llevando al mundo a la perdición y a la destrucción. Hace algunos días me hablaron de una cadena de radio y por teléfono me interrogaron diciéndome que qué pensaba yo de que estaban por legislar la prostitución en México y las drogas. Que hay un debate donde están apoyando, y esta es la premisa de los que apoyan la prostitución y las drogas en México y en muchos países. La prostitución es el negocio más antiguo del mundo. Entonces, vamos a legislarlo y vamos a que todo se haga bien. Además, las drogas no se van a poder jamás acabar. Si nosotros permitimos que las drogas sean libres, se va a acabar el mercado negro, se van a acabar los narcotraficantes, etcétera, etcétera. Esta es la posición de los filósofos que abogan con esta nueva moral para decir que hay que legislar la prostitución y la drogadicción y hacerla que no sea prohibitiva. Yo les dije por teléfono, por eso ya no me invitaron al programa, y les dije, miren señores, yo nada más les quiero decir una cosa. El hecho de que la mayor parte de la gente se drogue, o el hecho de que la prostitución no se vaya a acabar, no impide que sea malo. O sea, ¿qué es lo que vamos a legislar? Cuando legislamos tenemos que decir, esto es bueno y esto es malo, pero no podemos decir, vamos a legislar como bueno esto porque la mayoría lo hace, a ver si me captan. Sino, ¿es malo o es bueno? La prostitución es mala, muy bien, no importa entonces que todo el mundo se prostituya y que nunca se vaca la prostitución, se tiene forzosamente con las leyes que detener por lo menos el 30% la prostitución, pero el gobierno no puede legislar con un plebiscito diciendo que la gente opina a favor para poder decir es bueno o es mal. Nosotros no vamos con la mayoría. Les dije, bueno, entonces el crimen tampoco se puede detener. Nunca vamos a dejar de matar. Siempre habrá asesinos. Pues vamos a permitir el crimen entonces. Es que la ley seca, acuérdense que en 1920 a 1933 se prohibió el alcohol y miren nomás el desastre que hubo en Estados Unidos. El hecho de que la gente haya seguido comprando y haya continuado vendiendo el alcohol no implica que era malo. Es malo beber, es malo emborracharse. Pero hemos llegado a un punto en la historia, donde ya no se trata de legislar o no legislar, sino qué moral legislar. ¿La moral de la mayoría o la moral de la ley natural del propio universo? Ya sin que tomáramos en cuenta la Biblia, la prostitución es mala, matar es malo, robar es malo, las drogas son malo. Entonces la propia naturaleza nos los dice que es malo. Pero el mundo y los gobiernos han llegado a una posición donde ahora no es lo que se debe hacer, sino si repercute políticamente con mi carrera. Sino si la mayoría me van a votar por mí o no van a votar por mí. Cuando perdemos de vista esto, lo que es verdaderamente la moral y lo que son las convicciones y las leyes, en ese momento prostituimos nuestra política, prostituimos nuestros púlpitos y prostituimos nuestra vida como gobernantes en cualquier país que vivamos. Ya no hay un Thomas Jefferson, ya no hay un Abraham Lincoln, no hay un general MacArthur, ya no hay Churchills, ya no hay grandes hombres idealistas, ni políticos ni militares en ningún ambiente, en ninguna dimensión en el cual puedan decir esto es bueno y esto es malo. La Biblia dice, hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Regresamos a 1 Timoteo. Y la segunda parte de este pasaje trata con la fe y la buena conciencia. Timoteo, le dice Pablo, mantén en tu vida la fe. Siempre, siempre recuerda que el justo por la fe vivirá. Tu vida, la vida de tu casa, la vida de tu iglesia, la vida de tu trabajo, todo es el justo vivirá por fe. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Vivir por fe es vivir confiando, vivir creyendo que Dios es bueno.
Vivir creyendo que Dios tiene lo mejor para mi vida. Dios me quiere bendecir. Él me lo dice. Dios tiene pensamientos de bendición y de paz para mí, para mi casa. El diablo es experto en pintar en nuestra mente retratos negros, oscuros, confusos, que me hagan dudar de la bondad y de la fidelidad y la misericordia de Dios. Con que Dios te ha dicho, le dijo Satanás a Eva. Vivir por fe es vivir creyendo estas promesas que Dios nos ha hecho en la Biblia. Vean ustedes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el libro de Josué, capítulo 1. Vean ustedes que la fe es una confianza absoluta en lo que Dios ha dicho en la Biblia. Dice Josué capítulo 1, versículo del 5 al 9, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. Dios me dice en esta noche, no hay un enemigo, no hay un Goliat, no hay un Jericó, no hay nadie poderoso, ni con dinero, ni con poder, nadie que pueda hacerte daño. Yo soy más grande que cualquier enemigo que tengas, métetelo en tu cabeza siempre. Nadie puede ganarte porque mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Nadie te puede hacer frente durante todos los días de tu vida. Si tú te enfrentas con un enemigo y tu enemigo te vence, hay algo en tu vida que no está bien con Dios. Perdiste tu escudo y tu protección. Nadie te puede hacer frente durante todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios nunca me dejará. Dios nunca me desamparará. Principalmente a las viudas y a los huérfanos. Padre de viudas y de huérfanos es Jehová, dicen los salmos. Yo tengo que creer esto, tengo que confiar en esto, no tengo trabajo, no tengo cómo solucionar este problema en mi casa, con mi hijo, con mi hija, pero aquí en mi corazón la fe me dice, esa confianza que Dios me ha prometido, Lupita, Juan, Paco, yo estoy contigo, no te voy a dejar, no estás solo en esta vida, recuérdalo, aunque no veas dónde estoy, aquí estoy dentro de ti, aquí estoy, tú confía en mí, yo quiero fortalecerte, quiero consolarte, quiero darte dirección, pero para que yo pueda darte dirección necesitas antes tener paz. ¿Cómo puedo saber dónde está la dirección de Dios si mi vida es un torbellino por dentro de confusión? Hay cristianos que, ay hermano, no sé qué hacer, ay hermano, estoy desesperado y ya no puedo pensar en esta confusión mental como vamos a hacer más adelante. Tu conciencia te acusa y te dice que no estás confiando en Dios. Por eso perdiste tu tranquilidad. Y Dios nos habla. Dios nos dirige cuando en nuestra vida tenemos la paz para poder oírle. Si tú no tienes paz en tu vida, no puedes oír la voz de Dios. Necesitas tranquilizarte. Cálmate. En Isaías 41, versículo 10, otra promesa de Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, Dios nos manda que siempre en nuestra vida cristiana nos animemos. No desmayes, a Josué le dijo, no temas ni desmayes, aquí no desmayes. En Hebreos 12:2 en el Nuevo Testamento, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es el desmayo? Es el desánimo. Ya no puedo, ya no quiero, ay Señor, ya, eso y lo otro. Y cuando comienzas con esa actitud en tu vida de perder el ánimo, ya no estás jocosito como un gallo de pelea y voy a pelear y voy a orar y voy a hacer esto y vamos mi vida a salir adelante y la casa tiene que salir adelante y mañana va a estar un día mejor y las cosas se van a mejorar. Si tú no tienes ese ánimo en tu vida, si no te echas porras a ti mismo, en base a las promesas de Dios que Él nos ha dicho, no desmayes. Sin el ánimo no podemos tampoco pelear por Dios. Los soldados dicen que de Alejandro el Magno, cuando Alejandro el Magno instituyó las inmensas falanges, donde había un tipo de lanceros, bueno, era una estrategia militar en la que él iba hasta adelante el ejército. Cuando los soldados veían a Alejandro al frente, se animaban. Cuando los soldados veían al general MacArthur al frente, se animaban. Cuando los soldados veían en Corazón Valiente la película a su líder enfrente, se animaban, porque no se puede pelear contra el enemigo sin ánimo. Imagínate cuando tú lanzas.
O con tu espadita, ay, pues yo ya no puedo, ¿verdad? Te van a hacer pedacitos totalmente. Tú necesitas animarte en la vida. Y Dios dice que cualquier pensamiento de desánimo no viene de Dios. Dios quiere animarme. Me siento desanimado, no es Dios, es mi enemigo. Así que siempre que ustedes se sientan desanimados, recuerden que no viene de Dios. Dios nunca, nunca, nunca nos desanimará. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El papel de Dios es infundirme fuerzas, levantarme. Ahí tirado, ahí desmoralizado, Él me levanta. Isaías 40, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Te sientes desanimado? Híncate. Señor, ya no puedo con los problemas de mi hija. Padre, ya no puedo con los problemas de mi esposo. Señor, y vacía tu corazón. 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Cuéntaselo a Dios. Filipenses 4:6 y 7, echando toda mi ansiedad, no guardando en mi preocupación. Padre, ya no puedo más que dejártelo. Tú estás a cargo de mi hija, a cargo de mi problema, y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guardará mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, sino dar a conocer a Dios todas vuestras rogativas con oración y súplica en el Espíritu. ¿Estás desanimado? ¿Te sientes que ya no puedes con la cobija? Llega a tu casa en la noche, híncate, enciérrate en tu cuarto, métete al baño, bájate a la sala de tu casa, híncate y ahí quédate hasta las 12 de la noche orando. Padre, ya no puedo. Señor, dame ánimos. Tengo que luchar mañana, tengo que enfrentarme con mis abogados mañana, tengo que enfrentarme con mi socio mañana mi hijo regresa, necesito tomar una decisión. Oh Dios, y ahí quédate media hora, 40 minutos, oh Dios, ruégale, llórale si quieres, pero al mismo tiempo comienza a confesarle, Padre, pero tú eres grande, poderoso, me has prometido no dejarme y desampararme. Y esa confianza que tú tienes al orar es lo que le agrada a Dios. Y como resultado de esa confianza que tú tienes al venir a entregarle todo a Dios, Dios desde el cielo te fortalece. Te ayuda. De repente te levantas y orar y te levantas mañana con nuevas fuerzas. Nuevas significa que esas fuerzas no las tenías el día anterior. Son nuevas. ¿De dónde vienen? No vienen de la pastilla vitamina B12. Ni vienen tampoco de una inyección. Vienen de Dios. ¿Por qué? Porque confiaste en Él. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice la Biblia, regresamos a 1 Timoteo 1:19, que debemos pues mantener esta fe. Tenemos que mantener esta confianza como dé lugar, siempre, siempre, siempre. Además es nuestro escudo la fe. Efesios 6:16. Y ante todas las cosas, tomar el escudo de la fe. El escudo romano, o el que se menciona ahí, era un escudo que cubría todo el cuerpo. Dice, por sobre toda la armadura, toma. Haz de cuenta que te quitan el casco, te quitan la armadura. Un soldado sin el uniforme, pero con el escudo, podría sobrevivir. Sobre todas las cosas, toma el escudo de la fe con el cual podáis apagar. O sea que, ¿qué? Yo bajo el escudo de la fe, ¿y qué me pasa? ¿Qué me pasa? Hay un diablo, ¿verdad? Hay una fuerza, el príncipe, lo decíamos en el desayuno del sábado, que gobierna el aire, el príncipe, la potestad del aire, que controla todo. Hay ángeles caídos que nos observan en los países, en las escuelas. Cada uno tiene asignado a nosotros quién sabe cuántos miles de espíritus que nos siguen, acechándonos, buscándonos a quien devorar, los que se quedan atrás, a los desanimados, para atacarnos sin misericordia. Y Dios no puede intervenir porque Él nos ha dado las armas para defendernos. Y cuando yo bajo el escudo de la fe, los dardos de Satanás vienen todos dirigidos a mi mente. A la mente. La mente es el campo de la batalla. Y viene el ataque directamente contra mi persona, contra mi mente. Porque si en mi mente comienza la confusión, si en mi mente comienzan las dudas, si en mi mente comienza el desánimo, si en mi mente comienzan las depresiones, estoy comenzando a ser víctima del enemigo. Pierdo totalmente la brújula en la guerra. Ya no sé ni quién es mi enemigo, ya no sé ni por quién pelear. Me voy para allá cuando me dice que vaya para allá. Un soldado perdido es un soldado que es blanco de granadas y de artillería del enemigo. Ahora dice Pablo que además de la fe debemos de mantener una buena conciencia. Esta es la segunda vez en el capítulo 1 que se menciona la conciencia. La primera es en el versículo 5,
Una buena conciencia es necesaria para ser maestro, para enseñar y conocer la voluntad de Dios. La conciencia es una palabra que está formada por un prefijo y por una palabra que es con, que significa dentro, con. Ciencia es la palabra del griego gnosis, con G-N-O-S-I-S, gnosis. Y en la Biblia se escribe ciencia, pero debería decir con conocimiento, porque la palabra ciencia significa conocimiento en el griego y en el latín. Entonces, conciencia es un conocimiento interno que los aztecas, los tarahumaras, los olmecas, los masones, los testigos de Jehová, los mormones, los budistas, los del Islam y todas las personas y todas las tribus y todas las razas desde la época de piedra, todos hemos nacido con una conciencia, con una voz, con algo dentro de nuestra vida que cuando yo hago algo malo me acusa y se levanta de mí como un juez y no me deja dormir y me atormenta. Y cuando hago algo bueno, en la ley natural del universo, me recompensa, me da satisfacción y me hace todavía que yo pueda aplaudirme a mis propias acciones. Es una voz interior que se erige como juez y que nos acusa o que nos recompensa y nos anima en la vida. Veamos en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 12 al 15. ¿De qué forma Dios va a juzgar? Nunca oyeron de la Biblia. Esta pregunta surge continuamente. Oiga, ¿y cómo me contesta usted de las personas que nunca oyeron de Cristo, que nunca oyeron de la Biblia, se van a ir al infierno? Los jíbaros en el Brasil, mi abuelita, hermano, mi abuelita pues era muy católica o tenía su religión y ella jamás conoció lo que nosotros conocemos desde hace 25 años para acá en México, cuando se abrió en 1961 en el Segundo Concilio Vaticano la Biblia por primera vez al pueblo, al populus en el mundo entero. ¿Qué va a pasar con esas personas? Mi papá principalmente, que era un buen católico y que era esto y que hacía lo que más podía. ¿Qué les va a pasar a esas personas? ¿Se van a ir al infierno? La respuesta está en Romanos 2, del 12 al 15. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. A ver, vamos a ver eso rápidamente. Todos los que bajo la ley han pecado, ¿quiénes pecamos bajo la ley? Nosotros los cristianos. La ley es esta, la ley de Dios, la palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras serán vuestros jueces, mis palabras te juzgarán en el día postrero. Yo he vivido bajo la Biblia, yo me convertí, he tomado estudios de la Biblia, conozco la Biblia. Cuando yo muera, Dios me va a juzgar en la forma en que yo respondí a la palabra. La salvación no la puedo perder, pero voy a perder recompensas por las cosas que no obedecí en este santo libro. Seremos juzgados bajo este parámetro. Los jíbaros, los aztecas, los olmecas, los chichimecas, tu abuelita, mi papá, los que nunca oyeron la Biblia, van a ser juzgados sin esta ley. Ahora, es necesario que para emitir un veredicto a un condenado o a una persona que se le está acusando, se necesite una ley para juzgarla, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué ley va a usar Dios para las personas que murieron sin la Biblia. Versículo 13. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Cuando tú llegues al cielo, le digas, Padre, yo oí la Biblia, yo supe que moriste por mí en la cruz, yo supe que Cristo nació en Belén, yo supe eso. Dios no te va a decir, bueno, porque oíste, entras al cielo. No son los que oyeron, sino los que hicieron, los que entrarán al cielo. Así que si tú oíste el Evangelio y has venido a los estudios y has oído la voluntad de Dios y no la haces y no la practicas, serás juzgado. Y mira, no vas a ser juzgado ni aquí ni acá, sino que te darán un patín, ¿verdad? Y te dirás derecho al infierno. Porque solamente los que practicaron
lo que oyeron. Yo conocí la Biblia, y yo sabía del rey David, y yo sabía de Jesús, y yo sabía de la Navidad, pero nunca eso que oíste cambió tu vida. Nunca fuiste transformado, nunca fuiste renovado, nunca tuviste una conversión. Serás juzgado por eso. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, esta ley de la palabra de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Aquí están todas las personas que nunca leyeron los 10 mandamientos donde dice no matarás, no robarás, no te meterás con la mujer que no es tuya, pero aunque nunca vieron los 10 mandamientos, estas personas sabían dentro de sus vidas que matar es malo. ¿Quién se los dijo? Sabían que robar, los salvajes más salvajes saben dentro de su vida que tomar algo que no es suyo es malo. Que meterse con una mujer que está con otro hombre es malo, es adulterio. Estas personas hacen por ley lo que es de la ley. Dice el versículo 14, estos, aunque no tengan ley, vean lo que dice, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios a todos los seres humanos, desde que nacimos, desde Adán y Eva, todos nacemos con una ley escrita dentro de nosotros. Esta ley se llama la conciencia. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Un salvaje puede decir, aquí algo me dice que no voy a matar a Cajabú, pero sin embargo lo voy a matar. ¿Qué hizo este salvaje en ese momento? ¿Qué hizo? Violó una ley. Ningún policía le dijo no lo mates a Cajabú. No conocía los 10 mandamientos, pero algo en su vida le estaba diciendo no mates a esa persona. Y sin embargo, él, al matar a esa persona, él violó su conciencia. Violó su conciencia. Una persona no necesita conocer la Biblia para saber que no puede mirar a una mujer que no sea su esposa o irse con otra mujer casada. Él lo sabe muy bien en su corazón, pero él lo hace. Y en el momento que lo hace, viola su conciencia. Ahora vamos a ver a continuación que nuestra conciencia, cuando se viola, si una persona viola su conciencia, la conciencia me va a acusar. Voy a sentir lo que se llama remordimiento, culpa, insatisfacción, intranquilidad. Hasta el sueño se me va del dinero que me robé en el trabajo hoy en la tarde. Y si corrijo mi conducta y le pido perdón a Dios, Dios quitará esta culpa, esta intranquilidad, este sentido de remordimiento de mi corazón, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una muchacha se acuesta con su novio y disfrutó 40 minutos y yo te aseguro y te garantizo que esa muchacha no duerme ese día. A menos que sea una muchacha, como lo vamos a comprobar, que muchas personas violan y cauterizan y ahogan y matan su conciencia. ¿Qué pasa cuando se viola la conciencia? Pasan 3 cosas. Número 1, en primer lugar, la conciencia se endurece. Cuando una persona viola su conciencia, pues sí me acosté con Jorge y que me voy a acostar con otro. Y robé ayer y voy a seguir robando. Y dije groserías y qué. Cuando una persona tiene esa actitud ante la vida, comienza la insensibilidad. Y entonces esa persona no acepta consejos de nadie. Dice Salomón, reprende al necio y te va a odiar. Cuando tú a una persona la reprendes y le exhortas con el propósito de que su conciencia se vuelva a sensibilizar y te dice, no, mírate tú mismo, yo no quiero oír nada, no quiero que nadie me dirija, la conciencia se endurece y se comienza a caer en pecados peores. Número 2. Cuando se viola la conciencia, el segundo paso es que nace inmediatamente la rebelión dentro del corazón humano. Cuando comienza a endurecerse la conciencia, entonces la persona naturalmente, de una forma espontánea, va a sentir rebelión contra todo lo que sea ley, contra los mandamientos de Dios y contra su palabra. Ya no querrá
ni amará hacer la voluntad de Dios. Una vez me acuerdo de una cruzada en Tabasco, hace muchos años. Hablé sobre el infierno y se acercaron dos muchachas y una me dijo, quiero decirle a usted, señor Alducin, que yo no creo en nada lo que usted me dice. Usted viene aquí a asustar a mis amigas, a mis amigos. Eso del infierno son puras patrañas, son inventos de usted. Y de la Biblia que Dios no, si Dios es bueno nos va a perdonar a todos. Entonces yo le contesté, le dije a la muchachita, mira, a mí no me preocupa que tú no creas en el infierno, sino las razones por las cuales no quieres creer en el infierno. Y su amiga que venía junto me dijo inmediatamente, sí señor, tiene 2 amantes. Entonces nos damos cuenta que la gente que vive en pecado y que ama el pecado está en contra de todo aquello que le dice cambia tu manera de vida, porque están endurecidos. Y no te escuchan porque en su conciencia se ha perdido la sensibilidad. Y en tercer lugar, el tercer paso cuando se viola la conciencia es el más grave de todos. Comienzan a sobrevenir problemas mentales. La conciencia está ligada de una forma fina y sutil a nuestra mente, porque la mente es el campo de la batalla espiritual. Aquí en mi mente se libra una guerra entre el bien y entre el mal, y mi voluntad es la que decide. Si yo mato mi conciencia y violo mi conciencia y no le quiero hacer caso ni responder, no puede haber ya una afinidad entre mi conciencia y mi mente. Y como mi mente, para reaccionar saludablemente, necesita tener una conciencia limpia, al no haber una conciencia limpia, mi mente comienza a sufrir alteraciones de carácter mental. ¿Qué les quiero decir? Una conciencia endurecida te guiará a la rebeldía. La rebeldía te hará sufrir problemas mentales, depresiones, angustias, paranoias, esquizofrenias, temores, manías depresivas y características que un grupo de personas llamadas psicólogos, tratantes de la mente humana, han clasificado y le han puesto a la persona que sufre de persecución paranoica, a la persona que tiene 2 o 3 múltiples desórdenes de la personalidad esquizofrénica, a otra persona que tiene manías continuas, obsesivas, maníaco, paranoico, etcétera, etcétera. Estos nombres son los nombres de la ciencia, pero Dios les llama de otra manera. Dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay personas que tienen delirio de persecución y nadie los está persiguiendo. ¿Cómo se llama esto? Le bautizaron paranoia, pero la Biblia dice que hay un problema más profundo que en la mente. La mente es el que recibe el daño. El problema no está en la mente, señores psicólogos, el problema está en el espíritu. Los problemas del hombre son básicamente de raíz espiritual. Ahí es donde la psicología se estrella y ya no puede penetrar más que darle una terapia a fulanito que está enfermo, ¿con qué? Con pastillas tranquilizantes. El 95% de los psicólogos y psiquiatras recetan tranquilizantes nerviosos. ¿Para qué? Para aplacar acá. Y el problema no está acá, el problema está acá. Pero como no conocen la Biblia, no pueden tratar a la persona en su entidad completa. El componente que la gente desconoce es que somos espíritu, alma y cuerpo. Vean un ejemplo en el primer libro de Samuel, lo que le pasó al rey Saúl. Cuando Saúl violó su conciencia, no una, sino ya llevaba muchas veces que comenzaba a apagar la voz de su conciencia. Saúl era el rey, invita a David a vivir en el palacio, y de repente David se convierte de la noche a la mañana en un héroe. Mata, en el capítulo 17, 1 Samuel, al gigante Goliat. Y ante este acto heroico, todo el pueblo y todas las muchachas y toda la gente comienzan a cantar. Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000, Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. Y cuando Saúl oye que hay alguien que le está
a llenarse de celos. Cuidado con los celos. Cuidado cuando no permitas que nadie, yo le digo a los pastores, cuando ustedes los pastores no permiten a los jóvenes predicar, cuídense. Porque hay muchos jóvenes que son mejores predicadores que nosotros y hay que darles oportunidad si llevan una vida santa, etcétera, etcétera. Pero hay que impulsar a los jóvenes a ocupar el púlpito. Yo no soy el único buen predicador. Hay miles mejor que nosotros. No podemos tener esa actitud de celos. O que alguien toca la guitarra, alguien toca mejor, pues no quiere decir que si no me van a ganar el puesto. O alguien canta mejor que ti, tiene mejor voz y ya los celos. Cualquier cosa que nos amenace en nuestra integridad es falta de confianza en nuestra propia personalidad. Tú no tienes que tener envidia ni competir contra nadie porque tú eres tú, yo soy yo. Y Dios tiene para todos diferentes planes. No tenemos por qué entrar en una guerra de competencias porque Dios me ha llevado una cosa a otro para otro y todos hay que ayudarnos unos a otros en nuestros dones y talentos a poder levantarlos para la gloria de Dios. Pero Saúl no respondió de esta manera y dice el versículo 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y mira lo que dice, él desvariaba, o sea, su actitud mental comenzó a naufragar, a perderse. ¿Y cuál fue la reacción externa? David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿De qué forma comenzó Saúl a manifestar una esquizofrenia, una mente dividida, múltiple personalidad? De repente, ¡ay, qué bonita música! De repente, ¡lo odio! Davidcito, ¿qué? Este cambio de personalidad tan drástico que han clasificado como esquizofrenia, la Biblia lo atribuye a problemas mentales de carácter demoníaco. Demonios. Quedas abierto, bajaste el escudo de la fe, los celos, la idea de venganza, el rencor y la amargura me abren la puerta, bajo el escudo, para que los dardos de Satanás vayan dirigidos a mi mente. Y comienzo a manifestar odio contra una persona. Y le traigo ganas, y le tengo mucha envidia, nomás la veo y tengo ganas de esto, y comienzo en mi vida a portarme ya de una forma anormal, y comienzo a sentir ya angustia, ya no tengo paz, ya no tengo tranquilidad. ¿De dónde viene todo esto? Mi conciencia tiene días diciéndome, arrepiéntete, cambia tu vida, endereza tus pasos, porque si tú no mantienes tu conciencia en la vida cristiana, vas a naufragar. Acabamos en 1 Timoteo 1:20 y se nos dan 2 ejemplos. Himeneo y Alejandro. La advertencia es peligrosísima. Desecha la conciencia en tu vida cristiana, vas a naufragar en tu vida cristiana. Cuando la conciencia nos dice que algo está mal, debemos obedecerla. Debemos obedecerla y no hacerlo. No lo hagas. No lo hagas. Si no tienes paz y estás intranquilo en una decisión, no lo hagas. No sé si irme con esas amigas, mejor no lo hagas. Ese muchacho no me da paz, no lo hagas, no te vayas con él. No hagas ese negocio si no tienes paz. Porque si ignoramos la señal de la conciencia, comenzaremos a alejarnos de Dios y de su palabra. Comenzaremos a naufragar. No vamos a llegar a ningún lado en nuestra vida cristiana, nos vamos a quedar varados a medio camino y vamos a morir en el desierto. Himeneo militó dentro de las filas del cristianismo, el ejemplo que cita aquí Pablo, por algún tiempo, pero abandonó el llamado de su conciencia, no se nos dice cuándo, en alguna época de su vida, y comenzó a alejarse de la verdad. ¿Saben ustedes en qué acabó el Himeneo? Vean la segunda carta de Timoteo, donde se vuelve a mencionar. Capítulo 2, versículo 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Vean ustedes
a este hombre Himeneo, su conciencia la mata, la cauteriza. Comienza a hablar y a decir y a enseñar barrabasadas, incoherencias, comienza a comportarse de una forma rarísima, comienza a desviarse la verdad y se convierte en un hereje. Comenzó a negar que no había resurrección de muertos. Y además no se conformaba con haber convertido en un hereje, sino que comenzó a trastornar, a arrastrar a otros cristianos más débiles en su conciencia que él. Y las iglesias en el mundo entero están llenos de himeneos en todo el mundo. Hombres y mujeres que han ahogado sus conciencias, vienen a la iglesia, pero en el corazón son herejes. Y en la casa, afuera, comentarios, en la calle, ¡prum!, avientan el veneno, y ¡prum!, avientan el veneno y te contaminan. Y los que son nuevos en Cristo son lastimados, son contagiados del veneno de sus corazones. ¿Y quién fue Alejandro? Dice primera de Timoteo 1:20, que otra persona que también naufragó en cuanto a la conciencia fue Alejandro. Y este Alejandro lo encontramos en segunda de Timoteo también, capítulo 4, versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Este hombre también, que fue compañero de Pablo, se discipulaba con Pablo, viajó con Pablo, en algún tiempo de su vida iba muy bien, pero ahogó su conciencia. Comenzó a desechar su conciencia, comenzó a insensibilizar su conciencia, se alejó del camino y se convirtió en enemigo de la cruz de Cristo. El enemigo de ese apóstol que estaba dispuesto a dar su vida por cualquiera de sus discípulos. Oh, hermanos, mantengan la fe y la buena conciencia. Porque si ustedes no lo hacen, no podrán vivir ni luchar en el ejército del Hijo de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es santa. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son fieles, que hacen sabio al sencillo. La palabra de Dios es dulce, y más dulce que la miel, y que la misma miel que destila el panal. Con la palabra de Dios somos amonestados, exhortados, edificados y consolados, para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día que Dios quiere tratar con tu conciencia. Si en este momento tu conciencia te acusa de algo, dale gracias a Dios de que está viva, porque la pudiste haber matado o ahogado con tu insensibilidad. Pero si todavía al acostarte y al hincarte tienes muchas cosas que tu conciencia saca y te acusa, confiésaselas a Dios. Dile: Señor, he pecado, no tengo paz, mi conciencia me acusa, he hecho lo malo ante ti, perdóname. Lávame con tu sangre preciosa, Jesús, porque quiero mantener la confianza en ti. Quiero tener una conciencia limpia, saludable, que en el momento en que yo haga algo que no te agrade, inmediatamente me acuse y me muestre que estoy mal. Y yo quiero ser fiel, Señor, a mi conciencia, porque no quiero naufragar en mi vida cristiana. No quiero acabar siendo un hereje.
No quiero acabar siendo una mujer inmoral o un hombre depravado. No quiero endurecerme, Señor, porque esta noche me has dicho que es peligroso no mantener la fe y la conciencia. Señor, te doy las gracias por esa voz dentro de mí que continúa mostrándome la ley escrita en mi corazón, y la voz de tu Espíritu que le habla a mi mente y a mi conciencia con más fuerza cada vez que estoy más cerca de ti. El llamado de Dios a nuestra vida es que seamos santos, santos en toda nuestra manera de vivir, y que podamos mantener durante toda nuestra vida la fe y una buena conciencia para la gloria de Jesús. Amén.